¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estamos a pocos minutos de un lindo amanecer de nuestra patria. La Asamblea Nacional Constituyente vuelve con todo su poder, poder constituyente originario, a un país lleno de gloria, de luchas, a un país lleno de historia grande. Es nuestra patria, es Venezuela. Un país que brilla desde su historia más profunda, la del libertador Simón Bolívar. Un pueblo que se fue a pie, 8.000 kilómetros, a recorrer y a liberar Boyacá, Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho. Un pueblo que fue capaz de fundar en una gran visión Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Es el pueblo de los libertadores. Pocos minutos nos acercan a un hecho histórico, la Asamblea Nacional Constituyente. Yo te invito a ti, compatriota, que quieres paz, que amas a nuestra patria, que quieres justicia, que quieres que recuperemos y superemos todas las dificultades de la guerra económica. A ti que amas este país, que crees en la libertad y en la opción de votar, y crees de verdad, decididamente, en que solo la soberanía del pueblo debe marcar los rumbos y los destinos de Venezuela, a que muy temprano, 5 de la mañana, copemos todos los centros electorales del país, todos los centros electorales, con alegría, con música, el toque de la diana, nuestro pueblo salga a decir: aquí está otra vez el pueblo de los libertadores. Poder constituyente originario es un derecho político, humano, de los venezolanos y las venezolanas. La Constitución pionera de 1999 así nos consagró. El poder constituyente originario es un derecho político y humano de los venezolanos y las venezolanas. Así que vamos con alegría, vamos con fuerza, vamos con determinación, vamos con coraje. No podrán las amenazas de los violentos, no podrán el miedo que han tratado de hacer correr, porque es el pueblo que tiene el coraje de la historia, es el pueblo que sabe que el único camino a la paz tiene nombre y apellido: Asamblea Nacional Constituyente. Hagámoslo por el futuro de esta patria, por el futuro de Venezuela. Venezuela ya tiene constituyente. Gracias a ti, mañana, 30 de julio, tendremos Asamblea Nacional Constituyente. Que Dios bendiga a nuestra patria amada. Pido las bendiciones para nuestro pueblo y juntos celebraremos esta victoria popular constituyente. Que viva Venezuela, que viva las elecciones, que viva la paz. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo.
pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos dos invitados especiales. Está Elías Agua con nosotros y está Fernando Benabat. Pero quería arrancar con lo siguiente y luego viene lo demás. Fíjense. Primero que nada, vamos a leerle un poemita que yo leí un poema que yo leí en la Plaza Bolívar. Y esto que vaya para todo nuestro pueblo, ¿verdad? El poema era de Suheina Amat, una poeta palestina. Dice lo siguiente: no bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Dice así: no bailaré al ritmo de su tambor de guerra, no prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra. No bailaré a su ritmo, conozco ese ritmo, es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Estuvo viva aún después de cazada, robada, expandida. No bailaré al ritmo de su tambor de guerra. Yo no voy a estallar con usted. Yo no voy a odiar por usted, ni siquiera voy a odiarlo a usted. No voy a matarlo a usted. Especialmente no moriré por usted. No voy a llorar la muerte con asesinato ni suicidio. No me pondré de su lado, ni bailaré con bombas, solo porque todos los demás están bailando. Todos pueden estar equivocados. La vida es un derecho, no un daño colateral o casual. No olvidaré de dónde vengo. Yo tocaré mi propio tambor. Reuniré a mis amados cercanos y nuestro canto será danza. Nuestro zumbido será el ritmo. No seré engañada. No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su sonido. Yo bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y bailaré. Este latido de mi corazón suena más alto que la muerte. Su tambor de guerra no sonará más alto que mi aliento. Suheina Amat, poeta palestina. Les voy a explicar algo. Primero que nada, yo no entiendo ni creo que haya país en el mundo que pueda explicar que un grupo minoritario que se llama demócrata y que habla de protestas demócratas y pacíficas, le impida a un pueblo o le impida a unos sectores, en este caso, ir a votar. Vamos a empezar por allí. Eso no se llama ni guarimbas ni protestas, eso se llama secuestro. Lo que está pasando en algunas urbanizaciones del este. No creo, y aquí tenemos observadores para mañana, para un acto que es legítimamente democrático y es un acto de lealtad y fidelidad a la paz. Y no creo que haya país alguno en el mundo, ni siquiera voceros norteamericanos, que puedan ir en contra de un acto que es simplemente democrático, que es el acto de ir a votar. Y tampoco creo que por más fascista que sea una persona en el mundo, o los opinadores de oficio puedan opinar a favor de alguien que le está cercenando los derechos al pueblo.
Esa es mi opinión muy particular, con eso iba a comenzar yo con Elías y con Fernando. Hay que estar muy claro. Yo sí voy a dar unas recomendaciones mías, muy personales. Primero que nada, recuerden, hay que llevar su cédula. La cédula es el único documento para ir a votar. Ah, usted tiene su carnet de la patria, usted después de haber votado con su cédula de identidad, usted se presenta en uno de los puntos tricolor con su carnet de la patria. Incluso allí vamos a hacer un experimento, se le puede llamar con el código QR que se llama. Sí, ajá. El único documento para votar es la cédula de identidad. Vamos a empezar por ahí. Porque se han venido hablando estupideces por todos lados. Estupideces que si supuestamente con el carnet de la patria se votan 2 o 3 veces. No. Nosotros vamos a hacer primero un acto con el mejor organismo del mundo, el mejor organismo electoral que le hace seguimiento a todo lo que han sido los eventos electorales en Venezuela, de los cuales hemos ganado muchísimos. Apenas hemos perdido 2. Y ellos han ganado con ese sistema. Y ellos han ganado con ese mismísimo sistema, ¿verdad? Es decir, hay unos puntos focales violentos, por ejemplo en el caso del estado Táchira, en donde quemaron unas máquinas. Les voy advirtiendo a los que quemaron máquinas y están obedeciendo instrucciones de los fascistas. Los delitos electorales son penados con 15 años. Ustedes verán. Si por rabia, por el odio que le inyectaron, usted obedece esas instrucciones, va y quema una maquinita, usted tiene 15 años por el pecho. Igual el que lo está alentando. Porque al que lo está alentando, y es precisamente para lo que vamos a una constituyente, donde vamos a tratar de hacer una comisión para ya acabar con la impunidad y hacer justicia, como debe ser. Así que, otra recomendación que le voy a dar a la gente. Mire, el acto de votación es voluntario. Usted que está en una urbanización de ahí del este, quiere ir a votar, vaya. Eso sí, póngase de acuerdo, vayan en cambote. Si algo tienen los fascistas que son cagones. Créanlo. Si ustedes salen en cambote, libre, pacífico, a ir a votar, no habrá nadie que les cercene ese derecho. En grupo, pero exija su derecho. Usted está en todo su derecho. Y le voy a decir una cosa. Mañana le vamos a demostrar al mundo de lo que es capaz este pueblo. Ya lo hicimos, le asomamos qué es lo que iba a pasar el 16 pasado, la semana pasada. Esta vez, o la semana antes pasada. Esta vez vamos con todo y vamos a hacer una demostración de fuerza de todo un pueblo dispuesto a defender su libertad, su soberanía y sobre todo dispuesto a ejercer su derecho a crearle el rumbo perfecto a la patria. Así de simple. Buenas noches, ¿cómo está Elías? Buenas noches, señor candidato Mario Silva. Constituyente. Casi ya. Fernando Buenavat, ¿tú viniste a observador? Sí, señor. ¿Sí? Está bueno. Y de enamorado, ¿no? Enamorado de la revolución, no es la primera vez. No, enamorado de un proceso que nos está dando mensajes poderosísimos al mundo entero, ¿no? Sí. Hay que decir que este proceso de paz constituyente, bolivariano, socialista, revolucionario, no le pertenece solo a Venezuela. En este momento esto es un patrimonio de esperanza para la humanidad. Hay que poner bien en claro que hay países en los que es inimaginable que un pueblo decida cómo gobernarse a sí mismo, que hay lugares en los que los pueblos añoran la posibilidad de discutir con qué leyes se van a dar futuro, y en eso Venezuela hoy es una vanguardia que está concitando. Vengo de reuniones ahora con representantes de todo el planeta que están aquí para acompañar. ¿Cuántos observadores más o menos llegaron? Yo por lo menos en el grupo en el que estoy son más o menos 50 personas, ¿no? Pero hay muchos más que están trabajando también, que han venido de otros países. Pero es el planeta entero que está acá representado ahora mismo y que está cumpliendo una tarea que también es digna de mencionar, y después nos despedimos un poco más si quieres, que es una contraofensiva comunicacional que se está dando en el in situ, que está ahí personas ya aquí, todos con sus respectivos teléfonos y con sus posibilidades de comunicación, contándole al mundo
que Venezuela no es el infierno que están vendiendo en las cadenas mediáticas de las oligarquías, que aquí lo que hay es un pueblo que se levantó con una esperanza y que quiere mandarle este mensaje de paz al mundo. Y de esto hay que hablar algunos minutos, ¿no? Por cierto, el Chicago Tribune, que sacó un artículo, fue publicado por Red 58.org. Se pusieron unas partes allí, ¿no? Donde incluso la reportera hablaba de matones, a los que entrevistó ahí en la Plaza Altamira, metidos haciendo bombas molotov, le llamó matones, ¿no? ¿Qué son eso? Ajá, ¿qué es lo que son? Matones. Elías. Sí, mira, bueno, creo que gracias a Fernando Abad, con Fernando se cumple la máxima de que los amigos se conocen en las malas, ¿no? Y Fernando Abad es uno de los que con nosotros ha estado en las buenas, en las malas y en las mejores que vendrán, ¿no? Gracias a ti, Mario. Yo creo que el pueblo venezolano ha dado una infinita batalla por la paz. Y yo creo que eso se va a coronar mañana con una manifestación del voto. Yo quería precisar, hay algo que es importante, Fernando, para la comunidad internacional, porque ahora la oligarquía venezolana del imperio quiere hacer ver que el motivo de la revolución, ¿no? Bueno, ya sabemos la larga historia de desconocimiento de la revolución bolivariana, pero es que desde el 3 de abril, en una alianza con Luis Almagro desde la OEA, declararon la supuesta ruptura del orden constitucional. Y eso abrió paso a toda una escalada, un conflicto armado, que no pudieron cuajar en la magnitud que ellos querían, pero ellos decidieron el camino de la lucha armada. Y eso fue un mes antes de que el presidente Nicolás Maduro llamara a constituyente. Y es precisamente el llamado a constituyente una solución, un mecanismo que busca el presidente en el marco de la Constitución para contener los tambores de la guerra que, recordemos, era 19 de abril, vino el 20, 21, la alianza con las bandas de delincuentes, que fue el momento más crítico. Los momentos más críticos en el Valle. En el Valle. Tú tuviste conocimiento, Fernando. Y Valencia también, ¿no? Entonces, en ese momento donde parecía que ellos iban a lograr interpretar su plan en una alianza con fuerzas mercenarias de llevar a Venezuela a una guerra civil, el presidente apela a un instrumento constitucional. Y se abrió el camino. 3 meses de batalla por la paz, de consulta en primer lugar, la comisión presidencial que designó el presidente. Consultamos a todos los sectores. Solo 3 sectores no quisieron ir. La Fiscal General de la República, ¿recuerdas, Mario? La MUD y Fedecámara, ¿no? Porque hasta la iglesia, que se negó en un primer momento, no pudo aguantar la presión de la opinión pública de que la iglesia tenía que conversar con el gobierno. Y luego, a partir de allí, se inscribieron 54.000 candidatos. La primera respuesta del pueblo al fascismo y a la negación de este instrumento constitucional. Se fueron a recoger la firma, quedaron seleccionados 6.400 candidatos, arrancó la campaña, ¿no? Hicieron la campaña, una campaña festiva como acostumbra el pueblo venezolano, que convierte las campañas electorales en una... Y hubo un debate extenso. Un debate extenso. Y esa inmensa voluntad de paz de los candidatos, de sus seguidores, fue aplastando y derrotando a la oposición, que en víspera de este proceso constituyente, y esto lo podemos decir ya porque el presidente Zapatero, como lo dijo hoy el presidente Maduro, lo dijo, ¿no? Desde hace unos 4 o 5 días vinieron a pedir conversar. Y vienen a pedir conversar porque están derrotados. Fueron derrotados por la inmensa voluntad de paz del pueblo venezolano, Y mañana vamos a coronar esa victoria de la paz, de la vida, del futuro. Espera un momentico. Me están reportando que el sonido de Elías está saliendo mal, ¿verdad? Ajá. Si tienen otro sonido mientras Fernando habla, les agradezco lo cambio. Y yo tengo que repetir todo lo que digo. No, se está oyendo, pero se está oyendo bajito, se está oyendo muy bajito. Eso es lo que me están reportando de la calle. Fernando, ahí... Sí, ajá. Sí, lo que dice Elías me parece que es así de contundente, ¿no? Pero yo tengo la necesidad siempre de decir que
la ejemplaridad de esos triunfos que Venezuela va construyendo en el día a día. Estas batallas son metro a metro, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro, son batallas que van librándose en un escenario muy adverso, ¿no? Hay que decir que, como nunca se ha visto quizá en la historia de este planeta, la ofensiva que se desató contra Venezuela a nivel mediático, que es en realidad el blindaje con el que ellos sostienen lo que sostienen, no tiene parangones, no hay manera de... En este momento no tenemos forma de cuantificar los minutos que le ha dedicado, por ejemplo, la Deutsche Welle directamente a mentir, a engañar, a criminalizar el proyecto de la... Una cosa, pero hay fisuras, Fernando, ahora mismo. Hay fisuras de estos medios de comunicación. Las hay. Porque ya el hecho de que, por ejemplo, que el Chicago Tribune haga un artículo de este tipo, que conste, no todo completo es bueno. Porque ellos hablan y dicen que todo es ocasionado. Fíjate bien que justifican el hecho de que hay matones, porque todo está justificado por la crisis económica que hay en el país, pero no te hablan de guerra económica, no te hablan de guerra psicológica, no te hablan de nada, nada de eso, ¿no? No lo van a hacer. Pero hay fisuras. Hay fisuras y además por una razón que hay que evaluar bien en su tiempo y en su desarrollo. Es que la derecha venezolana ha caído en un desprestigio mundial escandaloso. Hay que saber que lo que la opinión en general tiene, la propia derecha de la derecha venezolana, es que se convirtió esto en un desbarrancadero de toda posibilidad. Es la irracionalidad por la irracionalidad misma. No, se llegó a un punto en el que ni siquiera aquellos que tienen proyectos, por ejemplo, neoliberales, que todavía tienen ideas de construir algo, ¿no? Hay proyectos de derecha que todavía abrazan en su interior la construcción de lo que ellos pueden construir, que es negocios. Pero este proyecto acá dejó de tener cualquier preocupación por construir nada, porque no hay capacidad por esta vía y por este método de ninguna salida para nadie, incluidos ellos. Entonces, estas fisuras me parece que están ahora expresándose por todos lados, porque en la opinión pública, en la opinión que se publica en los medios en general, ya aparecen estos tragos gordos que son, y ahora cómo seguimos hablando de una derecha que no tiene ninguna vocación democrática. No la tiene, para nada. Yo creo que ese es el elemento más grave de la situación venezolana, que nosotros enfrentamos a una oposición que no es democrática. Y la mayor muestra fue que esta supuesta ofensiva y resistencia por la democracia fue convocar a elecciones. Y apenas el presidente Nicolás Maduro el domingo de Ramos dijo: yo estoy de acuerdo que vamos a elecciones regionales, que además corresponden legalmente, pero además lo habíamos acordado en noviembre con ellos. Sí. Ellos fueron los que se pararon de la mesa. Ellos tenían que legitimar sus partidos. Hicimos una hoja de ruta electoral, de manera que aquí iba a haber elecciones, Entonces, cuando a ellos se le habla de elecciones, se retiran. Y después la constituyente, bueno, que es un proceso de elecciones directas, secretas, universales, se retira. Pero el hecho inédito, que entonces que las fuerzas extranjeras, la alianza del imperialismo con sus oligarquías lacayas, desde México hasta la Patagonia, presionaban hace 3 meses porque en Venezuela hubiera elecciones. Y ahora pretenden, el hecho inédito, el sinsentido, de sancionar, amenazar a Venezuela porque va a haber elecciones el domingo y porque inmediatamente después que salgamos, mañana domingo, en 3-4 días, está la inscripción de candidatos a gobernadores y a gobernadores. Que dicho sea de paso, la oposición se está preparando para esas inscripciones. Pero y la aberración de todas las aberraciones. Yo no sé cómo van a explicarle ellos a sus electores que después de haber armado todo este zafarrancho y se van a inscribir. Y esta destrucción y las muertes que han causado, la semana que viene van a estar inscribiéndose para las elecciones regionales. ¿Tú has visto alguna prueba? Iba a decirte la aberración de todas las aberraciones, que es ahora ver este episodio. Hay que conservarlo como una perla para la historia de la humanidad, que es gobiernos pidiéndole a otro gobierno que desista de consultarle a su pueblo cómo quiere gobernarse. Pedir que se suspenda una constituyente. Eso, ¿no era Suiza el paradigma y el paraíso de la neutralidad? ¿No eran ellos los que en los periodos de mayor belicismo en el planeta optaron por el punto neutro y no comprometerse? Bueno, pues ahora están pidiendo semejante locura aberrante, que es
pedirle a un mandatario y pedirle a un país que suspenda su propio proceso de consulta democrática. No, y lo de Juan Manuel Santos es ya la etapa que... El premio Nobel de la Paz, ¿no? Él hoy puso que no iba a reconocer... Pero imagínate tú, él perdió porque como bien lo señaló el presidente Maduro, él perdió la consulta, el referéndum de los acuerdos de paz. Y luego lo firmó, y qué bueno por Colombia que los haya firmado. Pero él perdió un referéndum. Y nosotros no salimos, el presidente Maduro nos salió a decir, yo desconozco los acuerdos de paz porque Santos había perdido un referéndum y por lo tanto no son válidos. Eso es un asunto interno de los colombianos. Y además los acuerdos de paz son positivos. Imagínate tú, la constituyente es constitucional, es una elección directa, secreta y universal. El presidente tiene plenas facultades para convocarla. Es un instrumento para el diálogo, para la paz, para el ejercicio y la recomposición del Estado y garantizar la unidad nacional. Y Santos va a decir que la desconoce. La voz del poder originario mismo. Correcto, pero hay una cosa. La voz de un pueblo. Bueno, disculpa, una pregunta, pero ¿quién es santo para desconocer un proceso democrático dentro de nuestro país, que es una decisión soberana? Y entonces ahí es donde uno dice, mira, todo aquel que se sienta profundamente venezolano tiene que salir a darle una respuesta mañana. Exacto. Al jefe de la oligarquía colombiana, pues no, es inaceptable. Y a todos sus cómplices, ¿no? Sí, que esa oligarquía antibolivariana venga a nosotros a decirnos qué hacer en nuestra patria, Venezuela. Sí. Hay una pregunta que te quería hacer. ¿Alguna vez, de todo el tiempo que llevamos nosotros, desde el momento en que llegó Chávez al poder, y creo que antes, habría que hacer la pregunta, ¿tú habías visto que se acusara a un gobierno de un proceso democrático? De un proceso eleccionario y puro como es este. Por eso te digo que ya llegamos al punto de las aberraciones en las que una afirmación se niega a sí misma todo el tiempo. Es decir, alguien que se llama oposición está obligado a explicar con toda claridad, si hubiese sensatez, a qué se opone. Y si se opone a esto, la pregunta es qué propone a cambio. Pero cuando no hay propuesta de ninguna especie, cuando la única propuesta es financiar grupos criminales, que lo que quieren es desestabilizar un proyecto, que lo único que quieren es sacar a Nicolás Maduro del mapa como de lugar, y que lo único que quieren es convertir un proyecto de país en un proyecto de negocios, cuando esa es la lógica, entonces cualquier aberración la van a dar por válida, porque su única cámara de resonancia para eso es la alianza mediática mundial a la que se acogen, porque de otra manera no hay explicación posible, no hay... Si no tuviesen la cadena mediática de CNN operando como están operando, si no estuviese la cadena mediática de Televisa operando como opera y con las influencias que tiene en toda la región, o Globo, el Grupo Clarín de Argentina, si no estuviese toda esa red, el plan Cóndor mediático contra Venezuela hoy mismo operando de esta manera, no tendrían sustentación de ninguna especie. No habría forma de hacer visible esta aberración, y encima con la cadena de mentiras que esto supone, ¿no? Porque... Eso es otro elemento importante, ¿no? Yo quería agregar dos cosas. Uno, que yo creo que el intento de impedir que nuestro pueblo vote mañana, que votemos los venezolanos y venezolanas, se corresponde con la historia de negación de la democracia, cuando la democracia es un instrumento de transformación revolucionaria. Por eso nos pusieron las botas de los gorilas militaristas, de las dictaduras empresariales militares durante todo el siglo XX prácticamente a la inmensa mayoría de América Latina, ¿no? Y clericales también hay que agregar, que las que bendecían, ¿no? Sí. Los que financiaban... En Latinoamérica es donde está lo más ortodoxo de la Iglesia Católica. Los que financiaban, los que la ejecutaban y los que la bendecían, ¿no? Le impusieron al sur de nuestro continente, al cono sur, le negaron por 20, por 30 años el derecho a elegir, ¿no? Y ni decir de Centroamérica, ¿no? Que tuvo que ganársela a fuerza de la insurgencia armada el derecho a votar. En América Latina los pueblos se tuvieron que ganar el derecho a votar con un fusil en los hombros, porque las oligarquías nunca permitieron. Y entonces cuando ya ven que es imposible detener el voto como un instrumento de transformación revolucionaria, vuelven por su fuero. Y como bien escribía Reinaldo Iturriza, tomando a Dussel como referencia, en esos municipios donde no quieren dejar votar, es la dictadura. Sí, se impuso de facto y te niego el derecho a votar.
Sí. Es decir, los que dicen defender la democracia hoy han impuesto en algunas urbanizaciones una dictadura, porque le niegan al pueblo a desplazarse libremente, a opinar su opinión personal y su posición política. Sí. Es un delito, ¿no? Persecución política. Y a pensar, ¿no? Fusilamiento, extrajudiciales, ¿no? Quemas de personas vivas y te niegan el derecho a votar. La MUD está imponiendo, de hecho, una dictadura en algunas urbanizaciones de Venezuela. ¿Sí? Vamos a ir a un corte, pero al regreso yo quiero que hablemos de algo que es bien interesante. Luego nos metemos de frente con la constituyente. Pero quiero ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de qué moral tienen aquellos países que en este momento están luchando contra la constituyente, ¿verdad? Están peleando para que la constituyente no se dé, entre ellos el caso de Colombia. O sea, ¿cuáles son sus soluciones económicas en cada uno de esos países? ¿Cuáles son sus avances económicos sociales en cada uno de esos países? ¿Y qué moral tienen ellos para atacar a la constituyente? Tenemos como 3 días para hablar de eso. Sí, completo. Vamos a un corte y ya regresamos. 1 a 1. El que ha sido si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuñe. Yo me tengo que llevar un día una colección de esta música que tú pones. Dale, primera. De verdad que, porque Se enciende el alma. ¿no? Es una fortaleza moral eso increíble, ¿no? Mira, ve lo que decíamos al principio, los derechos humanos en la ONU pide que se respete el derecho a los votantes. Fíjate, pero es que lo lógico. Algo básico. Por eso decía yo, ¿qué puede decir los gobiernos? Yo no estoy hablando de los pueblos. Los gobiernos de Argentina, Brasil, México. ¿El presidente de Brasil fue electo? No. ¿Votaron por él? No. Ah. Llegó por un golpe de Estado. Ajá, ¿qué pueden decir ellos en contra de la constituyente? Lo que les ordenen desde Washington, eso es lo que van a decir. Su moral se llama Casablanca, ¿no? Su moral todavía se llama la industria bélica norteamericana. Su moral en todo caso es la moral de un proyecto de locura que es manotear y arrebatarle a los pueblos sus riquezas, a querer la humillación contra la historia de los pueblos. Su moral es la moral de la destrucción. Estos son los mismos que articularon la bomba de Hiroshima, no se nos olvide. Son los mismos que han articulado las matazones que armaron en Vietnam. Son los mismos que inventaron las armas de destrucción masiva contra Irán. Son los que... La Operación Cóndor. La Operación Cóndor. Son exactamente los mismos. De modo que su moral es la moral burguesa. Su moral es esa moral decadente que no tiene proyecto de humanidad, tiene proyecto de negocios. Y a costa de eso están destruyendo el planeta, a costa de eso están destruyendo los valores, la historia, el patrimonio cultural de la humanidad, están devastándolo de manera absolutamente... Puedo utilizar una palabra que ustedes utilizan en México, lambiscón. ¿Qué puede decir un presidente lambiscón al que le hablan, le insultan al pueblo mexicano, un presidente norteamericano que dice que él mismo va a pagar el propio muro que lo va a dividir? Pero un presidente que además, así como preguntaste por Temer en Brasil, así fue un presidente electo, acá te puedo decir que es un presidente del fraude también, ¿no? Porque tenemos historia dura en México, dura historia de fraudes una vez tras otra. ¿Qué puede decir un presidente que en esas condiciones es el artífice de una de las represiones más brutales como las que hemos tenido en Atenco, en México, por ejemplo? Están los testimonios y la gente todavía hoy en pie de lucha, ¿no? O un tipo que tiene el prontuario criminal de corrupción como tiene el tipo en su Casa Blanca que ha sido multidenunciada en todo el planeta porque las empresas constructoras españolas a las que les ha dado la obra, la esposa le fue y le construyó una supermansión. ¿Qué autoridad moral puede tener el tipo que se vio obligado por Trump a reponer al que ya había él desbancado como secretario de Hacienda, a ponerlo como canciller ahora, y que además se vuelve un auténtico pelagatos lambiscón
¿Qué autoridad moral puede tener eso frente a, ya no digo más allá, frente al propio pueblo mexicano y frente a la historia de ese Fernando, y pueblo? me imagino que por la presencia o usando la presencia de los carteles hay buena parte de territorios del pueblo de México donde el pueblo no tiene derechos políticos ni sociales, ¿no? Hay situación de doble poder en muchos lugares. Hay una denuncia, por favor, esto me dicen acá, por favor háganle saber a Mario Silva, al camarada Mario Silva, que el secuestro no solo es en las urbanizaciones de Caracas, está en la urbanización Preo en Valencia, en el Trigal en Valencia también tienen secuestrada a la gente. Secuestrados, no los dejan, trancaron. Mira, yo ayer vi algo con estupor, una calle con un muro al bloque. Sí, lo vi. Bueno, pero a todas esas personas, yo creo que además de garantizarle la autoridad del Estado, mañana es el día de liberarnos. Exacto. Tenemos un instrumento fundamental para la liberación de esa dictadura que nos han querido imponer en algunos territorios del país, ¿no? Y es votar. Votar. El que quiera liberarse de esa situación de facto que nos ha impuesto el fascismo en Venezuela es votando. Una abrumadora votación como la que tenemos que dar mañana por la independencia, por la dignidad de Venezuela, es como hacerle esas cadenas así. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Por cierto, no era para pasarlo hoy tampoco, pues da asco. Pues. Pero yo vi una entrevista de J.J. Rendón con Leopoldo Castillo en Miami, en donde dicen exactamente esto, y esa respuesta te la quiero dejar a ti, Eli. Dicen, ¿qué van a saber campesinos y pescadores de leyes? ¿Cómo le van a dejar a ellos hacer la constituyente? Esos ellos, que somos nosotros, fuimos los que hicimos la del 99, que ahora ellos dicen defender, ¿no? De manera que los campesinos, los cultores... ¿Quién hace una constitución? ¿Quién dijo que la constitución era un tratado de derecho constitucional? Una constitución es la norma de convivencia de una sociedad. ¿Y quién la va a hacer? Quienes viven en esa sociedad, los pescadores, los campesinos, los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, los cantores, los cultores. Es la gente la que construye como poder originario las normas en las cuales convive en una democracia verdadera como la nuestra. En las democracias de las élites llega un bufete de abogados y hace la constitución para preservar los intereses de las clases dominantes, ¿no? Y luego la esconde para que el pueblo nunca la vea. Nunca la vea, sí. Hay una cosa que se llama constitución, ¿no? Sí. Porque ustedes están acostumbrados a cosas que en otros países son, como en México, son absolutamente llamativas. Que un presidente o que un ministro o que un funcionario cualquiera sea capaz de esgrimir la Constitución como su fuerza moral y política, como lo hacen en Venezuela, es un caso único. Yo no he visto nunca en Alemania, no he visto en España, no he visto en Francia, no he visto en México, no he visto en América Latina, que no sea en Venezuela, que un presidente diga, mira, ¿no? Como cargaba el presidente Chávez su Constitución en el bolsillo, y que eso fuese un bastión moral porque había sido construida justamente por ese pueblo que fue capaz de decidir las reglas concretas con las que quiere decidir su propia vida. Y ¿no? creo que es el único pueblo en el mundo que más ha leído su Constitución. Estoy seguro. La ha debatido. Estoy seguro. Debatido y leído. Estoy y seguro. la ha esgrimido. Y que además es el único que se muestra hoy con la voluntad política y con la fortaleza política para decidir cómo perfeccionarla. Porque este es un salto importantísimo. Cuando tú hablas de la cantidad de los votos, ojalá que sea una catarata histórica, ojalá que Venezuela salga y le diga a su propio pueblo y a su propia historia, vamos a poner la cantidad que se requiere para que esto suene a futuro. Pero la calidad de las ideas que se están discutiendo es verdaderamente extraordinario, y es tan amplio y es tan vasto el repertorio de los temas que se están discutiendo, porque yo lo pregunto así a voz en cuello, ¿en qué país hoy hay un pueblo que esté discutiendo en sus fábricas, en sus escuelas, en sus barrios, cómo se va a rediseñar el aparato económico para resolver una vez por todas la guerra económica? ¿Cómo consagrar más derechos que ha logrado en la práctica cuando en la mayoría de los países se está revirtiendo los derechos sociales? ¿No? Y yo quería señalar algo, que fíjate, parte de la estrategia que se ha montado, y que como tú dices, que incluso lleva a que un país como Suiza, que
generalmente no opina sobre América Latina, ¿no?, emita una opinión, tiene que ver con la absoluta satanización de la constituyente. Como el poder originario no es reconocido en buena parte del mundo, ¿no?, es muy fácil vender ante la opinión pública la idea de que una constituyente es cualquier cosa, ¿no?, y que se va a montar, no sé, una guillotina en la Plaza Bolívar mañana, el lunes en Caracas, ¿no? Y nosotros ya demostramos en el año 99 que teniendo de 131 constituyentes, nosotros éramos 126, si mal no recuerdo, ¿no? Y fue el momento de mayor ampliación y profundización de los derechos políticos, económicos y sociales de nuestra patria en toda su historia republicana, ¿no? De manera que el pueblo, cuando ejerce soberanamente su poder originario, lo que hace es democratizar, profundizar. Y yo digo, frente a toda esa satanización, nos reímos Mario y yo, que vamos a ser nombrados conde. Sí. Porque supuestamente que van a nombrar emperadora a Nicolás. Si vota, ¿no?, por la constituyente, se instalará una monarquía y Maduro será el rey por siempre, ¿no? Ya le dije, por favor, que le voy a conseguir la espada de Excalibur al presidente cuando sea nombrado emperador y que me nombre conde. El conde Mario. El conde Mario. Conde de los Ruices y su adyacencia. El condenado. Vendrá Rajoy vendrá a celebrar, supongo, ¿no? Por supuesto. Una nueva monarquía debe ser bien recibida en el mundo. Vargas Llosa celebrará. Pero mira, cualquiera que quiera de verdad indagar, oye, decir, ¿qué es eso? Búsquese las bases comiciales que el presidente Nicolás Maduro consignó ante el poder electoral. Y en su numeral 11 dice: una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus estatutos de funcionamiento, teniendo como límite los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos. Y se acaba la matriz. Pues. Yo no quería pasarlo, pero pásame el video ese de los escualios ahorita que lo sacaron con todos los artistas, que es el mismo guión de la carnicería. Pero pásamelo al WhatsApp, aunque sea, por favor. Uno, en donde al final se les ve es la cara de criminales a ellos. Es terrible, ¿no? Es terrible. Pero es el mismo guión. Por eso viene otra pregunta. El comandante Chávez siempre decía que nosotros éramos el mal ejemplo. Y siguen siendo, ¿eh? Y seguimos siendo el mal ejemplo. Pero ahora es más que evidente, ¿verdad? Ahora es más que evidente que somos el mal ejemplo. Sobre todo porque están apuraditos con las medidas económicas que están aplicando en Argentina y en Brasil para que no seamos el mal ejemplo otra vez ahora con la constituyente. Pues imagínate que, por ejemplo, en Argentina se está discutiendo hoy si se hace una reforma laboral, ¿no? Ajá. Neoliberal. Como la de Temer. Por ejemplo, ¿no? Es terrible. Ese es el alma mater hoy del proyecto político para Argentina, es Brasil. Entonces, si el proyecto que se tiene desde el gobierno actual es avanzar en esa línea, si de lo que se trata es de atacar a la clase trabajadora y destruir su poder adquisitivo, si de lo que se trata es de destruir toda posibilidad de jubilación y toda posibilidad de tener beneficios, atención médica, etcétera, bueno, imagínate lo que eso significa cuando hay un país que lo que está como ahora mismo discutiendo cómo derrotar la guerra económica que ha sido tan dolorosa y tan costosa para este país. Imagínate la diferencia abismal que es lo que pone a temblar a Peña Nieto, ¿no? Ahora mismo, saber que un país se puede organizar para tomar decisiones democráticas y transformar la democracia burguesa para siempre y terminar con los resquicios en los cuales alguna vez alguien, aprovechándose de las mentiras, sabotea a un pueblo, le crea emboscadas para después nunca cumplir con lo prometido, para después, al contrario, producir todo aquello que no fue contrario a lo que dijo alguna vez. Un país que está discutiendo como el significado histórico de un voto, que no es cualquier cosa, el valor político, el valor jurídico, el valor histórico de que la gente produzca una decisión que pone en la mesa en un colectivo para determinar hacia dónde quiere llegar en su futuro, que eso hoy sea un proyecto con el vigor
en términos, repito, de cantidad y de calidad como este, pues es un mal ejemplo ante ellos. Debe quitarles el sueño todos los días que se pudiera reproducir semejante cosa. Pero es que ya empezó a pasar. Te quiero decir que vengo de haber visto allá en La Matanza, en uno de los municipios más grandes que hay en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde hay ya reuniones. La gente estuvo leyendo el documento que mandó el presidente Maduro para estudiar la constituyente, los 9 puntos, y ya empieza a decir la gente, no hay modo de salida del problema en Argentina sino con una constituyente, ¿no? Y eso está pensando de gente en México. México. Estos 9 puntos. Sí, por cierto, ¿no? O sea, no lo quiero decir como una declaración formal porque no tengo los elementos, pero Nicolás Maduro con esta iniciativa está cobrando un liderazgo planetario que le está significando a la gente una posibilidad, que es sí hay chance de que un buen día, por la base, por el pueblo, por la decisión sumada, por la capacidad de movilización y de acción, tomando en tus manos las leyes, las constituciones, los acuerdos, los pactos de convivencia, sí se puede transformar. Es que si los pueblos hacen sus constituciones jamás se van a quitar derechos. Así es. Por eso es que ellos le tienen tanto miedo a la constituyente, porque el pueblo haciendo constituciones lo que va es a preservar y expandir los derechos humanos integrales. Si las constituciones y las leyes las hacen las élites, como está ocurriendo en Argentina, en Brasil, es quitarle derechos a los pueblos. Yo quiero enseñarles esto, ¿verdad? Primero porque esto cuesta real, este tipo de producciones. Es un minuto, pero yo quiero que vean la cara de los que se expresan aquí. Y segundo, los argumentos. Esto es terrible. Espérate un momentico, a ver. De frente, papá, con la que está enfrente para que lo vean todo. Y déjame poner un momentico acá. Voy a ponerlo. Listo. Lo tienes. Quiero que le vean la cara a la gente. A los que están aquí. ¿Votarías por perder todos los derechos de decidir sobre la educación de tus hijos? ¿Votarías por no tener la libertad de pensar como quieres? Y tener que hacerlo como lo ordena el gobierno. Con la constituyente, la libertad de expresión desaparecería para siempre. ¿Votarías por una constituyente que elimine la propiedad privada? Donde tu vivienda propia ya no te pertenece. ¿Votarías porque la policía allane tu casa sin permiso de un juez? ¿Votarías por no poder protestar cuando se violen tus derechos? Con la constituyente, el derecho a la protesta quedaría eliminado. ¿Votarías por no poder viajar dentro del país sin autorización oficial? ¿Votarías porque todos los medios de comunicación pasen a manos del gobierno? ¿Votarías por una constituyente que elimine la Asamblea Nacional? Si no quieres que esto suceda, impide que la constituyente se realice. Organiza. Rebélate, no participes. No votes. El mandato del pueblo se respeta. Seguimos avanzando para conquistar la libertad. El fraude de la constituyente no va. No más dictadura. Venezuela libre. Perdón. Parece una película de terror, pero ven acá, perdón. Yo quiero hacer un comentario inicial. Fíjate, tú sabes, yo le voy a decir primero a los actores que hicieron esto y segundo a los que hacen el marketing, a los publicistas. ¿Tú sabes por qué yo puedo enseñar esto en hojilla? Porque esto no solo es ridículo, y es el mismo guión. Dígame usted decir que te vamos a quitar la vivienda cuando acabamos de entregar la vivienda 1.700.000. Pero cuando ellos tienen secuestrado y hay gente que no puede llegar a su vivienda ahorita. Ajá. Hay miles de familias desplazadas. Nosotros le vamos a quitar los derechos. En casa de familiares, etcétera, porque no pueden llegar a sus apartamentos en algunas organizaciones. O sea, explícame tú todo esto que tú acabas de escuchar. Fíjate bien, todo esto que tú acabas de escuchar y dame una razón que te diga a ti que esto es cierto, pues lo que estos pajaritos están diciendo. Mario, y la ridiculez de que no te van a dejar transitar por el país y son ellos los que nos clavan un trancazo todos los días, impidiendo que transitemos. Es el mundo al revés, diría Eduardo Galeano. Sí, o es el cinismo, ¿no? También puede ser que decía Freud hablaba Freud de los actos fallidos, ¿no? De pronto lo que están haciendo es confesar su sueño. Están proyectando. Claro, ¿no? Lo que están planteando es cómo quisieran ellos el mundo y cómo quisieran que ocurriera todo, porque ellos son los que tienen todos los medios, por cierto, ¿no? Hay que ver que de los 6.000 medios de comunicación más importantes en el planeta están en manos de 6 personas, y esas 6 personas están vinculadas con Israel, ¿no? Y hay que ver cómo está esa estructura de proceso de concentración monopólica. Los monopolios, por cierto, son eso justamente que ahí dicen. El problema del libre tránsito es algo que prohibió el capitalismo por definición.
es el capitalismo el principal interesado en que no haya libre tránsito. Y por eso hoy lo que ves en el Mediterráneo, y por eso lo que ves hoy como las migraciones dolorosísimas que tenemos en México, se convirtieron en eso, en una situación de tránsito clandestino, de tránsito ilegal, para poder derrotar a la gente y usarla como mano de obra esclava. Toda esta lógica, me parece que lo que están mostrando es exactamente lo que ellos piensan y lo que ellos quieren. Son reflejos de ellos mismos. No, pero más lo que hacen, es lo que están haciendo durante los últimos 3 meses. Vamos a ir a un corte. A regreso, como ya hicimos las críticas pertinentes. Pero más café, ¿sí no? Más café. Fíjate, está pidiendo más café. Más café, y al regreso vamos a hablar de por qué la constituyente. ¿Verdad? Ahora sí, la vamos a definir, el poder para el pueblo, ¿verdad? Y cuáles son sus bondades. Ahora sí vamos a entrarle a la alegría. Y les digo, les repito, antes de irme al corte, mañana en Cambote, salgan todos. Tengan por seguro que 4 pendejos no lo van a parar para que ustedes ejerzan su derecho. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos. Elia, te estaba haciendo una pregunta ahorita es mucho por las preguntas que me van haciendo por redes. ¿Dónde va a votar, por ejemplo, una persona que esté en el este de Caracas y que quiera votar? Pues ejercer su derecho. Mira, los municipios Baruta, Atillo, Chacao y Sucre, en las zonas donde no pudieran ejercerlo, pueden hacerlo en el poliedro de Caracas, ¿no? Las personas del municipio Libertador que no pudieran hacerlo en su centro pueden hacerlo en cualquier otro del municipio Libertador. Igual para el caso de Valencia, de la ciudad de Valencia. En Los Teques, a la gente de San Antonio de los Altos, una parte puede hacerlo en el poliedro de Rosario. Y Carrizal y las zonas de Los Teques que no pudieran ejercer su derecho al voto porque la dictadura de la MUC se lo impida, pueden hacerlo en el Palacio del Deporte. Quienes quieran. Y así en cada una de las principales ciudades donde la dictadura de la MUC intenta impedir el derecho democrático a votar. Sería bueno que quienes estén viendo el programa ahora mismo tengan entendido dónde se van a hacer las votaciones, o gobernadores, pues, por ejemplo, me hagan llegar en cada gobernación, donde, por ejemplo, en el caso de Barcelona, en el caso de ¿cómo se llama?, de Maracay, a ver en dónde es que le toca votar para poder sacarlos de esa dictadura, pues. ¿Está bien? Sí. ¿Por qué la constituyente? Mira, la constituyente nace, como lo explicaba de alguna manera, ante la negativa injustificable de la oposición a sentarse a dialogar para acordar un cronograma electoral y un clima de estabilidad política y social, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro, como él lo ha dicho, el juego se trancó. Estábamos así de una guerra civil y bueno, él agarra y toma el instrumento constitucional establecido y la opción por excelencia para los revolucionarios y revolucionarias, que es que el pueblo decida, pues. Que el pueblo en ejercicio de su poder decida cuáles van a ser las normas de convivencia entre nosotros, cómo recuperamos la estabilidad política en Venezuela para poder avanzar en un clima de recuperación económica y poder ejercer nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Esa fue la motivación principal del compañero presidente Nicolás Maduro, así nos los planteó a la dirección política de la revolución en un amplio debate, fue un debate muy, muy rico. Hay un documento que se elaboró, que finalmente entre tantas cosas no lo divulgamos, pero que quedó plasmado las razones históricas por las cuales el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo uso de su facultad constitucional de convocar a una asamblea, pero fundamentalmente era eso. Ahora, como la Constitución manda que la constituyente, además de reordenar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico, tiene que crear una nueva Constitución, entonces se aprovechó para incluir el conjunto de avances en materia de organización política, social de nuestro pueblo, en materia de derechos sociales,
como el sistema de misiones, en una demanda importante de la población, que es una profunda reforma del sistema de justicia en Venezuela. Tenemos que ser autocríticos. Y en verdad en Venezuela ha habido, a nivel general del Tribunal Supremo, por primera vez en Venezuela tenemos un Tribunal Supremo que no responde a transnacionales ni a las élites, sino a los intereses del Estado. Pero todavía hacia abajo, todo el sistema de fiscalía, jueces, con mi respeto a jueces y fiscales honestos, pero todos sabemos la realidad, la revolución ahí no ha llegado, sigue siendo profundamente clasista, sigue castigando solamente a los pobres y exonerando a los ricos aun cuando sean culpables, ¿no? El que tiene plata es el que sale, el que no tiene es el que va para la cárcel. Esa es una realidad y es una gran deuda de la revolución bolivariana, así como tenemos la gran deuda con nuestro comandante Hugo Chávez de incluir el sistema de misiones y grandes misiones, las comunas y los consejos comunales dentro del proceso de profundización de la democracia participativa y protagónica, de manera que va a ser un espacio para garantizar la paz, la estabilidad, reordenar un Estado que nos los han horadado, nos los han ido comiendo a pedacitos, la traición, la corrupción, la conspiración, ¿no? Todavía aparecen ciertos traidores por ahí. Siempre aparecen. Siempre aparecen algunos. Y aprovechar para entonces ampliar y profundizar los derechos económicos, sociales y políticos de nuestro pueblo rumbo hacia el socialismo bolivariano. ¿Cómo ve la Asamblea Nacional Constituyente de las organizaciones populares en América Latina? Tú estás más enterado y... Mira, primero, como te voy a decir, como una inspiración, ¿no? Como un orientador político muy fuerte. Pero también, como lo escuché hace poco en México, una reunión muy grande que se hizo, una palabra que acaba de decir Elías, que es la autocrítica. La propia iniciativa de crear llamar a esta constituyente contiene una poderosa autocrítica, que plantea justamente eso: todo lo que hemos hecho es la hora de hacerlo, todo lo que se ha quedado a medias es la hora de completarlo, todo lo que incluso quedó por fuera porque alguna vez se quiso, ahora se integra, ahora se diversifica, ahora se constituye el cuerpo y la columna vertebral de manera distinta. Pero hay un tema que es de altísima preocupación y que creo que esta constituyente tiene que abrazar, primero porque es un viejo importante anhelo del presidente Chávez, segundo porque es una necesidad estratégica nacional y global, y es un capítulo, digamos, profundo, meditado, razonado y consensuado hacia una constituyente de la comunicación y de la cultura que permita de una vez y por todas saldar todos estos problemas y vacíos que tenemos en materia de comunicación, que por cierto tenemos muchos, ¿no? Y que hay que plantearse de manera, muy autocrítica y muy profunda, pero por cierto también sabiendo recuperar las grandes importantes conquistas. Porque a veces la autocrítica se nos va de las manos y se convierte en golpes de pecho y se convierte... hay que hacer crítica de las autocríticas también, ¿no? Correcto. En el sentido incluso de que no basta con la pura mea culpa. Hay que tener proyecto que sea capaz de dar respuesta, pero tiene que darse a partir de que tú sepas hacer un recuento de las grandes e importantes conquistas. Y este país en materia de comunicación ha sido absolutamente revolucionario, pero incompleto todavía. Y por eso hoy pagamos cuentas carísimas, en términos incluso de la capacidad y la necesidad del desarrollo, por ejemplo, de los nuevos resortes que se requieren ahora mismo, Elías, en materia de la batalla simbólica, la batalla ideológica que tiene que darse para recomponer el imaginario social y poder neutralizar y superar todos esos antivalores que se han venido sembrando a través de los medios de comunicación en nuestros jóvenes. La narcocultura, por poner un ejemplo, ha producido daños muy grandes en los muchachos de todo el continente y de todo el mundo, pero en Venezuela no está ajena a estos problemas. Y yo creo que hay barrios y sectores en los cuales ha quedado como a la intemperie la inteligencia y la cabeza de los jóvenes, y hay que hacer un trabajo muy profundo de recomposición cultural y de respuesta política profunda y comprometida para que sepamos poner un punto de inflexión que nos permita debatir qué vamos a hacer con los juegos con los que nuestros hijos ahora se entretienen durante horas y horas y que son belicismo puro y que son criminalidad pura y que se convirtió en un entretenimiento. ¿Qué vamos a hacer con Matar es un entretenimiento. Es un entretenimiento.
esa cultura, pues, obviamente que... En esta cultura y en casi todas, porque ahora se exhibe por la televisión de manera absolutamente pornográfica las personas que han sido quemadas vivas en Venezuela, y hay muchos canales que lo exhiben como si se tratara de un entretenimiento. Hay que ver que esto es una operación... Se hace viral y... Es una operación psicológica que tiene como fines el horror, etcétera. Yo creo que nos debemos, en ese sentido, una gran tarea política constitucionalista, constituyentista en materia de comunicación y cultura. Y yo tengo la impresión de que o enfrentamos con toda sinceridad y con toda profundidad este tema, o vamos a volver a dejar un vacío que nos ha costado durante mucho tiempo, realmente mucho, ¿no? Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos. Bien, vamos a hablar en términos de movilización para mañana. ¿Cómo se va? Bueno, Mario, tú sabes que el presidente Chávez nos enseñó a construir las victorias, ¿no? El comandante Chávez decía, las victorias no caen del cielo, las victorias se construyen, ¿no? Y nosotros, desde que iniciamos este año, concentrados, por un lado, en la recuperación económica, que fue la tarea que el presidente Nicolás asumió personalmente, y lo que llamamos la sanación de las heridas sociales, que fue una política para, bueno, recuperar las afectaciones que los derechos sociales habían tenido producto de la guerra económica que habíamos tenido. Pero en paralelo nos fuimos preparando políticamente y electoralmente para unas elecciones, porque nosotros siempre estamos apostando a aquella elección y de que dirimir este conflicto en sus distintas etapas, como decía William Lara, una administración democrática del conflicto, pues, a través de procesos electorales, ¿no? Y allí fuimos preparando lo que hoy son las 4 maquinarias, ¿no? Que es el pueblo organizado, recuérdate, no solo para recibir los derechos sociales, porque esto no es un modelo populista, sino cada derecho otorgado debe generar organización política, social, ideológica y electoral, ¿no? Y así fue como, bueno, por un lado, los comités locales de abastecimiento y producción, además de la tarea de distribuir los alimentos directamente en la casa para combatir el desabastecimiento, la especulación y el contrabando, también se convirtieron en formas organizativas, político-organizativas. El partido se inició un proceso de reestructuración, de reorganización del partido, de cara al 19 de abril, a los 20 años de la decisión histórica de postular al comandante presidente Hugo Chávez a las elecciones. Y luego la confluencia del conjunto de misiones, movimientos sociales, etcétera, que el presidente convocó bajo la figura del movimiento Somos Venezuela. Y los frentes sociales y los movimientos sociales que naturalmente, bueno, existen, han existido. Son las 4 maquinarias, el 4x4, pues, que en este momento está en la calle, desplegado. Desde aquí, de verdad, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a todos los jefes de VC, de CLP, a los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, a los misioneros, a las misioneras, a los colectivos políticos, sociales, culturales, a los CLAC que los sabemos, nos los imanamos ahorita. Están llamando por teléfono, deben estar preparando la comida, de la logística de mañana. Es una efervescencia estas horas previas a las elecciones de nuestro pueblo, y mucho más cuando sabe que vamos a un evento de trascendencia histórica que va a producir un desencadenante para lo bueno, para lo grande, para lo hermoso. Y bueno, esa figura que el presidente Nicolás Maduro inventó como sistema de protección social, pero también de organización política, el carnet de la patria. Mira, 15.500.000 personas hasta el día de ayer habían sacado el carnet de la patria, ¿no? ¿Cuántos se sacaron en esta etapa? En esta última, 8 días, ¿verdad? 8 días. 8 días, 600.000. 600.000. 600.000, en 8 días, ¿no? Increíble. ¿No? Y eso es una voluntad de decir, yo estoy aquí. No solamente es que porque, bueno, a través de eso van a identificar cuál es mi problema, ¿no?
Porque yo te apuesto que Carlos Andrés Pérez hubiese inventado esto y nadie se inscribe, ¿no? Ni que le ofrecieran villas y castillas, porque había una ruptura. Aquí hay una voluntad, una necesidad sin duda alguna, pero una voluntad política de decir presenten. Yo estoy en este momento complejo de la patria dispuesto a organizarme, a capacitarme, a formarme, a defender a mi patria, ¿no? Y hemos visitado de esos 15.500.000 los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, y de aquí mi felicitación a todos los muchachos y muchachas, sobre todo de las misiones juveniles, Robert Serra, Jóvenes del Barrio, que son las que de manera más entusiasta han asumido la tarea. Hemos visitado 10 millones de personas de esas 15 millones, ¿no? Y la inmensa mayoría ha dicho, y esperamos que así lo cumplan, ¿verdad? Van a votar mañana, ¿no? Si eso es así, y si esa voluntad de sacar el carnet de la patria se convierte en voluntad de defender la patria mañana votando, bueno, vamos a tener de verdad una victoria glamorosa, ¿no? En este momento, solo el movimiento Somos Venezuela, sin contar, bueno, los 13.000 jefes de VC del Partido Socialista, tenemos ya desplegados, entre ayer y hoy desplegamos como ejercicio en 10.104 centros de votación en el país, se presentaron los muchachos. Aquí estamos, bueno, para lo que sea, para ser testigos, para ser... Ya están instaladas todas las mesas. Ya todas las mesas, informó el Poder Electoral, lo estamos haciendo, ¿no? De manera que es una verdadera voluntad de defender la patria, de defender la paz, de defender la independencia, que hoy el pueblo organizado en sus distintas expresiones, el Partido Socialista, los partidos aliados, la manera más como se han activado diversos colectivos del chavismo que no milita en partidos. Está el organizaciones populares, sí. Sí, mucho, el chavismo, las comunidades al mando, el chavismo bravío, apareció un conjunto de fuerzas que nunca habían participado en elecciones, que habían apoyado, pero ahora están participando como candidatos. Ha habido una apuesta importante por la emergencia también de un nuevo liderazgo que se complemente con el liderazgo que históricamente, bueno, se ha venido consolidando a través del partido y de otras organizaciones, los partidos aliados, qué papel han jugado. Hay que reconocer al Partido Comunista de Venezuela, al PPT, a Tupamaro, a Podemos, que asumieron. El chavismo está cohesionado, Fernando, pero de manera mayoritaria, todas las encuestas lo dicen, el 98% del chavismo, 99%, está cohesionado con la propuesta constituyente. Y uno lo ve cuando ese chavismo que es crítico, que es irredento, que es irreverente, está participando, es porque la cosa es buena. Sí, participa cuando ve que la cosa es revolucionaria, cuando ve que la cosa es para transformar y para profundizar la revolución. Que va a haber muchísima gente de base que va a llegar a la constituyente. Ahí se va a crear un debate muy rico. Muy rico. Y eso es lo que queremos, que florezcan mil ideas en este proceso. Mañana, ¿cuál es la agenda que tienen con los observadores? Bueno, tenemos varias visitas. El grupo completo se va a dividir en distintas comisiones que irán a distintos centros de votación para mirar, para observar, para tomar notas, para preguntarle a la gente, para interpelar a quien sea necesario en términos de ver cómo fluye, si todo uno tiene el acceso que debe tener, si no hay obstáculos, si no hay problemas que impidan o que dificulten pues el proceso. Nosotros tenemos la tarea mañana de hacer 3 visitas durante el día a 3 distintos lugares, hacer nuestras notas de observación, y por la tarde-noche nos reuniremos a hacer un informe, a hacer una síntesis de las muy diversas miradas que hay de los observadores para ver en qué coincidimos, en qué no coincidimos, en qué recomendaciones o, en última instancia, también qué material nos llevamos. Porque todos asumimos, ya lo hemos estado hablando el día de hoy, asumimos que toda la experiencia que vamos a tener el día de mañana, como es una experiencia histórica, como es una experiencia que desencadena otro conjunto de experiencias, es nuestra obligación llevarnos cuanto más podamos para después ir a contarlo a nuestros distintos países. ¿Ustedes como observadores tienen relación con la gente de la comisión esta de expertos electorales? No los conocemos, en realidad creo que una de las buenas ideas que ha habido es que nosotros tengamos
Hoy nos hemos conocido muchos, porque justamente de ahí deviene algo que es también una buena, importante novedad. Venimos de distintas tradiciones de pensamiento, de distintas formaciones, algunos del campo intelectual o académico, pero otros vienen de técnicos electorales. Técnicos electorales. ¿No? Hay, digamos, una diversidad interesante que, para no suscitar ninguna sospecha ni entre nosotros mismos, hoy nos hemos conocido para ver también qué venimos a ver, ¿no? Porque una cosa es venir a ser veedor o acompañante o observador, y otra cosa es con qué ojos vas a observar, ¿no? Okay. El color del que... Bueno, hay una cosa que me llamó la atención. De estos expertos electorales, hay uno que fue presidente del organismo electoral en Colombia y otro experto del organismo electoral del CNE, pues en Ecuador, y ambos elogiaron la seguridad del sistema venezolano. Dicen que probablemente en el mundo no haya un sistema más seguro que este. Es el síntoma Carter, ¿no? Sí, y ojo, no son gente de izquierda los que emitieron esta opinión, son gente de derecha. Uno fue presidente del Consejo Nacional Electoral en Colombia, otro del Consejo Nacional en Ecuador, y ambos emitieron opinión favorable al Consejo Nacional Electoral. De hecho, es que no hay una cosa tan... Como sensatamente debe ser. O sea, ¿no? ¿cómo se puede estar atacando al Consejo Nacional Electoral cuando tenemos gobernadores electos de la oposición electos por el mismo Consejo Nacional? Y tienen ellos, lamentablemente, la mayoría de la Asamblea Nacional, pero la tienen producto de ese mismo sistema electoral, de las mismas reglas electorales, de las mismas autoridades electorales. Pero es ahí donde volvemos al tema, es el déficit democrático. Las oligarquías solo reconocen la democracia cuando ellos la pueden usar a favor de sus intereses. Cuando los pueblos la toman, la retoman, la renuevan, la resignifican para la transformación revolucionaria, ya no sirve. Si el imperialismo norteamericano hoy pudiera imponer dictaduras militares en América Latina, lo hicieran. No es que no quieren, es que bueno, no están dadas las condiciones y han encontrado otros mecanismos, ¿no? Como el golpe parlamentario, etcétera. Pero si ellos pudieran en Venezuela imponer una dictadura militar, la impusieran. Lo que pasa es que no pueden, porque aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, popular, democrática, antiimperialista y antioligárquica. Y han impuesto la dictadura mediática, por cierto, que ese es una... No, y la dictadura de facto del Estado, del intento de construir un Estado paralelo. Que por otro lado, libero territorios, o sea, ocupo territorios y ejerzo allí una autoridad de facto, donde digo qué se piensa allí, que no puedes vivir chavistas allí, que no puedes transitar. Donde ser chavista es un insulto. Exacto. A qué hora puedes pasar o no puedes pasar a tu casa, ¿no? Y por otro lado, el intento de constituir instituciones paralelas como un Tribunal Supremo paralelo, un poder electoral paralelo donde ellos mismos son el poder electoral. ¿Dónde está ese Tribunal Supremo? Decía hoy el presidente que una parte está en Miami. Los usurpadores salieron todos volando para Miami. Pero miren el cinismo, y esto es importante, el presidente lo decía hoy, quiero retomar esa idea. Ellos dijeron, de la supuesta plebiscito donde votaron 35 millones de personas, ¿no? Según ellos, contados por ellos mismos, quemaron las actas, etcétera. Iba a salir no solo un Tribunal Supremo, sino un Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no constituyeron el Consejo Nacional Electoral? Porque quieren inscribirse para las elecciones de gobernadores. Sí. Y no iban a poder explicar ante qué Consejo Nacional Electoral podían inscribirse. Es la manera como se burlan de la gente que los sigue, producto de la confusión, producto del malestar social que sin duda alguna existe, pero no puede hacerse política de esa manera. Sí, Yo creo que uno de los grandes temas que debe surgir de esta nueva etapa que comienza mañana con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente es que en Venezuela tiene que haber una recuperación de la ética en el ejercicio político por parte de la derecha. No se puede burlar a un pueblo, no se puede engañar a un pueblo. Además, la dictadura de unos pocos no puede imponerse a la democracia de muchos. Claro. O sea, eso es imposible. Y el desprecio y la burla. El que cuando te sacan una propaganda como la que tú pusiste, o esa donde dice, a partir de mañana se va a instalar una monarquía en Venezuela, es una oligarquía, una monarquía, perdón,
pero es una oligarquía que desprecia profundamente al pueblo, que cree que el pueblo es un eunuco mental, pues, que es capaz de creerse que si aquí hay una constituyente va a instalarse una monarquía en Venezuela. Nosotros, los bolivarianos, que vamos a instalar una monarquía, si nosotros sacamos a patadas aquí a las monarquías, pues, y a los imperios, y lo vamos a seguir sacando. No, aparte de que es una idiotez. O sea, yo sigo pensando que la repetición de guiones son malas. Vamos a ir terminando. Un mensaje, Fernando, un mensaje, Elías, y al final yo culmino. Yo le pido a mis queridos hermanos venezolanos, bolivarianos, humanistas, salgan a votar todos. ¿Cómo es la palabra? En Cambote. En Cambote. Todos en Cambote mañana. Salgan a votar por este país, por su futuro, por la democracia, por la vida, por la felicidad, pero también por todos nosotros, por todos los que en otros países estamos siguiendo con amor, con atención, con respeto, con interés este proceso, porque lo que pase aquí va a impactar de manera significativa a toda la región y a todo el mundo. La responsabilidad es, por supuesto, de Venezuela, es su historia, es su destino, es su decisión, pero a los países de este planeta nos hace mucha falta la orientación moral, las luces, la claridad, la profundidad, la convicción y la herencia histórica que Venezuela ha tenido y nos ha traído durante todos estos años. Así que mañana es una hora crucial. Algunos tenemos el gran privilegio de estar aquí para mirarlo de cerca, para sentirlo, para abrazarlos, para estar con ustedes en estos momentos que han sido duros, han sido difíciles. Para eso estamos los amigos y los hermanos, para abrazarnos en las horas duras, pero en este momento histórico también para abrazarlos y tomarlos de la mano y seguir su ejemplo y seguir su camino. De modo que mañana salgan, voten y ganen por ustedes y por todos nosotros. Elías. Bueno, vienen horas de batalla por la dignidad, por la independencia nacional. El llamado mañana es a votar. No dejemos que ellos nos impongan ni la agenda de la violencia, ni del miedo, ni del terror. No nos hagamos eco de la propaganda, de guerra, de las acciones que ellos puedan generar para intentar infundir miedo en la población para votar. Salgamos a votar, independientemente de lo que ellos digan, de lo que ellos hagan. Nuestra tarea principal es mañana votar. El que se siente indignado por haber sido sometido estos 3 meses al secuestro dentro de sus propias casas, dentro de sus propias comunidades, el que se siente indignado por haber visto los hechos atroces que nunca habíamos visto en la historia política venezolana, del linchamiento, el asesinato, la quema de personas vivas. El que quiera darle una respuesta, esa respuesta que todos quisiéramos darle al oligarca Juan Manuel Santos, al oligarca colombiano, vamos a dársela mañana con un voto. El que no acepte y no se cale que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica diga que nos amenace por ejercer el derecho a votar y a darnos una institución que está en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mañana a votar. El que esté molesto, el que esté profundamente crítico con los errores, con las desviaciones que en el seno de la Revolución Bolivariana se hayan producido y existen, porque así existen. Como decía Fernando Buenaval, la autocrítica también tiene un límite, y yo creo que mañana es el día también para que ese chavismo que está molesto con las cosas que no se hacen bien, con las desviaciones, con el nepotismo, con las cúpulas que secuestran a nivel local, regional o sectorial el poder que le pertenece al pueblo, mañana vaya a votar. Tiene todas las opciones para votar, y eso es importante, mañana. Mañana usted puede votar porque tenga la seguridad que la inmensa mayoría son patriotas, son bolivarianos, son chavistas, son revolucionarios, bueno, porque la oposición no quiso participar. Y sin duda alguna hay sectores independientes que... No, y hay unos sectores independientes que están participando. Que son liderazgos locales, sí, etcétera. Usted tiene la libertad mañana de votar, de apostar por quienes han sido consecuentes en estos 18 años de revolución bolivariana,
quienes han demostrado lealtad, pero también para que comience a emerger nuevos dirigentes, hombres y mujeres, de cara hacia el 2030 y más allá, que tiene que ser el futuro de nuestra revolución bolivariana. Mañana, pues, la trinchera de combate está en el centro electoral, y ahí nos encontraremos, los patriotas, los bolivarianos, los chavistas, los que amamos profundamente a esta patria, Venezuela, que nos pertenece. Bien, solamente me resta es repetirle lo que dije al principio. Ningún país del mundo, ninguno, puede decir que aquí no se está llevando a cabo un evento democrático. Nadie puede decir que aquí no se está llevando a cabo un evento democrático. Nadie en ningún país va a justificar que se le tranquen las calles a sectores de la población, sean los que sean, para evitar que voten. Es más, de hecho, yo les hago un llamado a todos esos sectores. El que quiera votar allí tiene todo el derecho del mundo a salir y votar. No tiene por qué estar secuestrado. Así que mañana todo el mundo a las 4 de la mañana toca la diana, 5 de la mañana, todos activos. Con la cédula de identidad. Con la cédula de identidad en la mano. Se llevan y también el carnet en el bolsillo. Su carnet de la patria se lo llevan en el bolsillo. Y la cédula... Con la cédula que usted vota, ¿está bien? Y olvídese de eso, que si votan triple, que si votan... No, nada de eso. Con la cédula de identidad. Su huellita. Ahí ladrón juzga por su condición. La oposición votó, bueno, tuvimos un camarada que votó 12 veces, votó, y la mujer votó 5 veces. 17 veces votaron con la oposición. Así se votaba en la Cuarta República. ¿Cómo era que decía el comandante Chávez? Decía, aquí, este voto va por aquí, que era lo del gallo. Lo del Partido Comunista se lo repartían, uno para los ADEC, uno para los compañeros. Sí, señor. Bien, un abrazo a todos y nos vemos mañana en Constituyente. Todo el mundo en Cambote, a la calle. Chao. Todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.